Hola, esperamos que estén teniendo un fantástico y maravilloso día. Somos Patricia y Eduardo Sanabria en su bloque Orienta tu Vida. Muy contenta de estar una semana más en este programa, iniciando la semana con gran alegría y mucha felicidad, Lalo. Gracias, Pati. Por ser mañana el Día Internacional de la Mujer, les tenemos un programa fantástico con referencia a todas las damas. ¿De qué se trata el programa de hoy, Pati? Sí, el día de hoy vamos a hablar cómo Dios empodera a la mujer en la Biblia. Sí, este es un tema candente, un tema de esos sabrosos que lo vamos a disfrutar, lo vamos a desglosar. Y vamos a empezar con una frase de un caballero que se llama William Ross Wallace, que dijo esta frase tan famosa. Hay hasta una película con este nombre, pero dice la frase: la mano que mece la cuna es la mano que gobierna al mundo. Y eso dijo este caballero Ross Wallace, y se refiere al poder implícito que tienen las mujeres con los gobernantes al ser las mamás, las esposas o las hijas de las personas que gobiernan el mundo. Vamos a empezar pues primero revisando el rol, el papel que tenían las mujeres en el pueblo de Israel. Todos sabemos, Pati, que las leyes de Israel estaban un tanto hechas hacia el hombre, eran un tanto machistas y lo vamos a decir así, voy a usar esta palabra, eran injustas con referencia a las mujeres. Entonces, para apreciar realmente cómo Dios empoderó a las mujeres, necesitamos observar la vida de una mujer promedio en Israel, pues hace más de 2000 años. Sabemos por los escritos históricos, por la Biblia misma, que algunas clases de mujeres tenían algunos derechos reproductivos y de propiedad, y otras no, Pati. Había todavía esclavitud, había un momento en que algunas mujeres eran tratadas básicamente como una sirvienta en la casa, Pati. Tenía poquitos derechos más que una esclava, y entonces solamente un pequeño porcentaje de mujeres pudo usar esos derechos para su propio beneficio, como por ejemplo tener riqueza o autonomía. Y hay algunos ejemplos en la Biblia, pero estas mujeres, en otras palabras, eran la excepción y no la regla. Estoy de acuerdo. Entonces, pues la mujer promedio en aquellos tiempos, en aquellos años, tenía pocos derechos o libertades, como tú comentabas ahorita, y en realidad Jesús nació en ese mundo donde la mayoría de las mujeres estaban relegadas a una posición un poco mejor, como tú comentabas también ahorita, pues de esclavas. Las mujeres estaban relegadas a una posición un poco mejor que la de las esclavas. Entonces, pues la realidad era que aún y teniendo ciertos derechos legales, la mayoría de las mujeres en esa cultura todavía estaban muy marginadas y eran ignoradas. Sí, Pati, entonces yo quisiera preguntarme algo, o sea, si las mujeres han sido relegadas hace 2000 años, estaban tan relegadas, ¿qué tanto siguen siendo relegadas el día de hoy, Pati? ¿Qué tanto sigue el hombre con el machismo relegando y marginando a las mujeres? También había una conexión entre la participación religiosa y el bienestar económico de las mujeres, porque resulta que las mujeres, Pati, no podían heredar. O sea, si un hombre era muy rico y tenía muchas hijas mujeres, esas hijas no podían heredar las tierras del papá. Y luego las mujeres tampoco no podían ir a la sinagoga a hacer oración, estaban excluidas. Había como un cuartito casi hacia las afueras donde las mujeres tenían que estar, y los que en realidad eran los que hacían la oración con Dios eran los hombres. Entonces, qué interesante, porque necesitamos investigar, desarrollar un poquito el trasfondo sociopolítico de aquella época para ver qué es lo que estaba pasando y cómo Dios empodera a muchas mujeres en la Biblia, ¿sí? Hoy en día, pues nuestros derechos legales, nuestro desarrollo profesional define nuestro estatus como persona, ya sea en la cultura o en la sociedad, ¿sí? La sociedad considera que la espiritualidad es algo privado y que tiene muy poco efecto sobre nuestro estatus social y económico, pero en Israel del primer siglo así no era. El estatus religioso estaba muy ligado a tu estatus económico, Pati, porque las clases altas eran las que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los que tenían acceso, por decirlo así, a la religión, y también tenían acceso al dinero. Entonces, esa sociedad definía el estatus de una persona por su participación espiritual y religiosa, y esto estaba muy ligado al bienestar económico. Y esto lo decimos sobre la base de los escritos rabínicos de ese periodo de tiempo. Las mujeres en su mayor parte
fueron intencionalmente excluidas de participar en reuniones espirituales y religiosas públicas, Pati. Sí, y esto pues como aclaración, por así decirlo, aclararlo, a las mujeres no se les enseñaba formalmente las escrituras, ni otras enseñanzas también rabínicas. Sí, o sea que muchas veces, Pati, a las mujeres ni siquiera se les enseñaba a leer y escribir. Y parte de ese legado lo tenemos todavía cuando hay partes, yo sé que hay partes de México ahorita todavía, donde dicen a las mujeres, ¿para qué estudia si se va a casar y no va a ejercer, va a ser ama de casa? O sea, parte de este legado hace 2000 años todavía anda por ahí. Sí, entonces bueno, pues no podían ser discípulos de un rabino las mujeres, y ciertamente pues no se les habría permitido viajar con un rabino. Entonces aquí Jesús difiere claramente de estos maestros de su época y empodera a las mujeres al permitir seguirlo, caminar con él. Sí, y esto hay una parte de la Biblia donde dice las mujeres que seguían a Jesús. Y esta parte, a pesar de que nunca se quejan los fariseos, Pati, ni los maestros de la ley explícitamente de Jesús, estoy seguro que les chocaba y les caía como patada de mula que anduviera una serie de mujeres siguiendo a Jesús. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues el ser excluidas las mujeres de ese centro espiritual, de la cultura, significaba que eran relegadas de sus hogares y su bienestar económico también. Ese bienestar económico que sabemos estaba de alguna forma pues atado a sus esposos o a sus padres, y si el marido o el padre no cumplía con su obligación o fallecía el esposo, pues estas mujeres quedarían en la indigencia y tendrían muy pocos recursos. Claro que sí, Pati. Entonces vamos a ver cómo Jesús, y no solamente Jesús sino Dios, cuando Jesús empodera a las mujeres en el Evangelio. Si nos fijamos bien en el Antiguo Testamento, Pati, Jesús solamente está siguiendo la línea que ya lleva Dios de empoderar a las mujeres. Hay muchas mujeres muy importantes en el Antiguo Testamento, y esto, inclusive esta mujer tan famosa como va a ser la Virgen María, es mencionada desde el primer capítulo de Génesis, donde dice, los hijos de esta mujer te aplastarán la cabeza. Y entonces ya se ve toda esa profecía de que viene una mujer, de una virgen nacerá el enviado de Israel. Entonces, cuando se trata de Jesús y las mujeres, y a veces Dios en otros capítulos que vamos a revisar ahorita, en otros versículos, se adelantaron a su tiempo, elevaron a las mujeres a una posición que no se había oído, que no se veía en aquel tiempo, en el primer siglo, y trató a las mujeres de una manera especial, Pati. Les daba su lugar, las empoderaba, las trataba como si fueran cualquier persona, no hace diferencia entre hombre y mujer. Y en eso Jesús desafía, Jesús reta, Jesús es radical a todas las normas o todas las costumbres culturales de ese tiempo. Desafortunadamente, Pati, este es un tema de que no hablamos muy frecuentemente, no lo tocamos con frecuencia fuera de los círculos académicos cristianos, pero como católicos, Pati, nosotros creemos que necesitamos estar bien enterados de esto y saber bien de lo que se trata. Claro, entonces bueno, pues anteriormente lo que explicamos es para poner ese contexto histórico de cómo eran las mujeres en el Antiguo Testamento o en aquella época, y el comportamiento de Jesús hacia esas mujeres también, ya en vida de Jesús, cómo era su comportamiento hacia las mujeres. Entendido en el contexto de su tiempo, en la tierra revela esa extraordinaria bondad que vemos de Jesús y su audacia sin obstáculos para apoyar, para empoderar a la mujer, para darle su lugar, para hacer saber al mundo que eran mujeres dignas. Entonces esto es algo de lo que deberíamos estar hablando y destacando, especialmente para aquellas mujeres que todavía se sienten menos dignas o marginadas de alguna forma. Gracias, Pati. Vamos a ver pues el papel de la mujer en el Antiguo Testamento. Miren, en todo el Antiguo Testamento se muestra una activa participación de la mujer. La reproducción de la población se definía como una tarea prioritaria de la mujer. De hecho, las mujeres israelitas todas se consideraban muy bendecidas cuando podían tener hijos, Pati, y como que era algo que no estaba bien con Dios cuando no podían tener hijos. Una de sus tareas era pues extender el pueblo de Israel. La otra también era
muchas niñas soñaban desde chiquitas que a lo mejor ellas iban a ser la que iba a traer al Mesías al mundo. Era un sueño de las niñas, así como todas las niñas, no sé, occidentales acá de nuestro lugar y tiempo sueñan con casarse. Las niñas de Israel soñaban con ser la mamá de Jesús. Entonces, también tenían las mujeres israelitas, otra función importante. Hacían los trabajos domésticos, cuidaban de la familia, tenían los trabajos del campo, los animales domésticos, preparaban alimentos y trabajaban las telas para hacerle vestido a su familia. Confeccionaban la ropa y muchas de ellas les iba también en algunas de estas cosas que inclusive vendían parte de lo que producían para su familia y para proveer, porque se entendía que el hombre, una de sus funciones principales era ir a hacer oración. Entonces el hombre no era el proveedor primario en la sociedad israelita, eran las mujeres en una cooperación muy estrecha con los varones, Pati. Efectivamente, entonces bueno, dentro de estas muchas tareas que mencionaste tú ahorita, Lalo, otro papel importante que desempeñaban las mujeres era el de maestra y orientadora de sus hijos, y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 1, versículo 8, donde ellas se encargaban de conservar y enseñar la fe y transmitir las creencias y también las costumbres de las nuevas generaciones, Lalo. Entonces, veamos la posición de las mujeres en el Antiguo Testamento. Entonces, ya que pusimos este contexto, ahora sí vamos a analizar a esas mujeres, a esas grandes mujeres, considero yo, que están en el Antiguo Testamento, para ver ese papel importante que desempeñaron algunas de las mujeres, nada más que vamos a citar a continuación. Sí, bueno, pues vamos a ver a continuación ese papel. La primera que vamos a mencionar, y bueno, las primeras dos que voy a mencionar, Pati, son mujeres guerreras. Sí. Si ustedes creen que Juana de Arco en el siglo XV se nos adelantó poquito, pues casi 1700 años antes de esto, ya estaban Débora, que en Jueces 4 es una profetisa y heroína, y ella derrota a los enemigos de Israel, unos cananeos que venían a atacar y estaban atacando, Pati, pues hacían de las suyas, porque en ese tiempo no había rey. Entonces Dios inspira a Débora, y Débora se levanta en armas y defiende a su pueblo. Y me encanta una frase que dice, que tal vez merezca más explicación más adelante, cómo a Débora se le da el papel de ser madre en Israel, porque nosotros ahora conocemos quién es madre en Israel, y es la Virgen María, que es nuestra madre espiritual, pero a Débora es la primera que se le da ese título de ser una madre como tipo patriarcal, pero ella siendo una mujer. Y la otra es Judith o Judith, que literalmente le corta la cabeza a uno de sus enemigos. Ella utiliza su belleza física, Pati, inspirada por Dios, para ir a meterse al campo enemigo, y literalmente cuando el jefe del ejército asirio pues quiere hacer algo con ella, se emborracha y ella aprovecha y le corta la cabeza, dándole una gran victoria al pueblo de Israel. Estas dos mujeres pues son clave, y se nota, Pati, que estaban bien empoderadas por Dios. Exacto. Para lo que iban a hacer, que eran buenas líderes, pero también eran buenas para escuchar lo que Dios les pedía. Efectivamente. Entonces, bueno, pues vamos a invitar a los radioescuchas a que revisen estas historias tan bellas de nuestra Biblia. Débora, que está en Jueces 4:5, y de Judith también. Entonces, bueno, yo les voy a... Está en el libro de Judith completo, ¿verdad? Hay un libro completo para ella. Así es. Entonces yo les voy a compartir ahorita de Ruth, sobre Ruth, ese libro también, que es un libro completo en la Biblia, el libro de Ruth, y ella era conocida como la Moabita. También figura un libro que lleva su nombre. Cuando Noemí vuelve sola a su tierra, despide a sus nueras. La Biblia nos relata que Ruth le insistía en acompañarle, pero Noemí, su suegra, no quería. Entonces sus palabras fueron: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y aquí confirmaron la decisión de Ruth de seguir a su suegra, a Noemí. Entonces Ruth forma parte de la genealogía de Jesús. No abandona a su suegra y es antepasada también de Jesús. Ruth prefirió seguir al lado de Noemí por el cariño que le tenía a ella y su gran fe en Dios. Sí, y esto es muy hermoso porque se le menciona, porque a pesar de que era moabita, que no era israelita en el estricto sentido de la palabra, Pati, lo que hace ella le gusta tanto a Dios que llega a ser
no me acuerdo si bisabuela o tatarabuela del rey David, y por lo tanto antepasada del mismo Jesucristo. Exacto, entonces bueno, Ruth afrontó esos momentos difíciles con valor y con lealtad también, demostrando ser una mujer noble, de buenos sentimientos, una mujer devota, también quien sintió ese llamado de Dios y lo siguió. Ruth era una mujer buena que sintió el llamado del Señor y se dejó guiar por él. Entonces pues Ruth también, de igual forma como Débora y como Judith, es un ejemplo de fe y de lealtad. ¿Y qué cualidades podemos resaltar aquí en Ruth, esta historia que la mayoría, si no es que todos de nosotros conocemos? Pues es una mujer, era una mujer y fue una mujer leal a su suegra, no la abandonó en su viudez, y también era una mujer dedicada, trabajadora. Vemos en la historia de Ruth cómo era una mujer trabajadora, pero sobre todo y lo más importante, una mujer fiel a Dios. Creo que esta es una característica, un valor que destaco yo, Lalo, en estas tres mujeres que hemos comentado hasta ahorita, Débora, Judith y Ruth, que son mujeres fieles a Dios y por lo tanto también ungidas de Dios, considero yo. Sí, Pati, y fíjate que hay que comentar que según las costumbres de la época, al morirse el esposo de Ruth, hijo de Noemí, ellas, las dos nueras, ya pierden la responsabilidad de estar con su suegra. Por eso ella las despide y les dice váyanse a su casa. Y una de las dos sí se va, se regresa a su casa con los suyos. Pero Ruth le dice, no te dejaré, no te abandonaré. Sí, y entonces, qué hermoso, porque así como es fiel a Dios, también es fiel a su promesa, y no iba a dejar a Noemí, que es una señora grande, ya desamparada, sola, sin ningún derecho, sin ningún nada. Ella, que estaba joven, todavía con capacidad de trabajar, dice, yo me voy a hacer cargo de mi suegra. Y su actitud es hermosa, por eso la resalta y la recalca mucho la Biblia. Así es, una bella historia también de Ruth. Yo les sugiero, radio escucha, sobre todo mujeres que están escuchando este programa, tómense ese tiempo, dense la oportunidad ahora que mañana vamos a celebrar ese Día Internacional de la Mujer, a ir a la Biblia y a revisar las historias de heroísmo de estas mujeres, pero sobre todo de una fidelidad admirable a Dios. Entonces, bueno, revisamos, ya lo dimos el contexto histórico de cómo eran las mujeres anteriormente en esos tiempos. Entonces, ahora vamos a revisar a Esther. También hay un libro de Esther, y Esther fue una hermosa doncella judía, huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo. Ella fue escogida por el rey persa de nombre Asuero para ser reina, y durante su reinado la reina Esther se enteró de un plan indigno del primer ministro que se llamaba Amán contra los judíos, y este hombre incitó al rey Asuero, lo incitó, pues sí, eso fue la realidad, lo engañó efectivamente a emitir una ley para matar a todos los judíos que vivían en el imperio persa en aquel entonces. Pero cuando la reina Esther se enteró de esa disposición imperial, entonces ella habló con el rey, con su esposo, de una forma muy valiente. Tuvo el valor de hablar con su esposo sobre esas intenciones que tenía Amán de exterminar al pueblo judío, y le permitió el rey, su esposo, a Esther emitir una orden en la cual él consentiría a los judíos defenderse de cualquier agresión. Entonces, pues además de esto, la reina Esther estimuló al pueblo judío a hacer 3 días de ayuno y de oración. Esto me encanta, Lalo, porque ella como ya tenía esa inquietud de defender a su pueblo, pero ella como reconociendo que necesitaba ese poder de Dios, que necesitaba que Dios la ayudara, que le diera valor, y ella ayuda y llama al pueblo judío a hacer 3 días de ayuno y de oración. Entonces, pues esta historia, Pati, que refieres es muy bonita. Hay varias películas, nos consta, sobre el libro de Esther. Si les llama la atención, les sugerimos a todas las hermanas y hermanos que vayan a la Biblia, lean todo el libro de Esther, está precioso. Insisto, pueden ver las películas si quieren verlo de esa manera. Pero es que Esther es el arquetipo, Pati, de la mujer empoderada. Si hay alguien empoderada, sería la reina de un pueblo, por aquello que dije ahorita, la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. En este caso, pues es la mano que estaba ahí. Pero aún así,
Fíjense bien, Esther arriesga varias veces su propia vida por salvar al pueblo judío, porque había momentos en que si tú te presentabas con el rey y no te había llamado, te podía mandar matar sin preguntar nada. El rey tenía un poder absoluto, como a veces tienen algunos gobernantes. Entonces arriesga su vida, pero ella hace lo que sea por salvar a su pueblo. Y fíjate cómo Dios, en el contexto grande, aunque el pueblo está en el destierro, busca a Dios la manera de salvar a su pueblo Israel. Claro, entonces bueno, después del día fijado para la eliminación del pueblo o de los judíos, ellos estaban ya preparados y lograron vencer a sus enemigos. Entonces aquí vemos el poder, el favor de Dios también sobre Esther al defender a su pueblo, a los judíos. ¿Y qué podemos aprender de Esther? Ella sintió una inmensa compasión por sus hermanos. La reina también, Esther, fue valiente, muy valiente, pidiéndole a su esposo, el rey Asuero, como decías ahorita, Lalo, en aquellos tiempos, el rey, al solicitar un permiso de hablar con él, aún y cuando era su esposa, podía. Ella estaba arriesgando su vida. Sin embargo, pues ella tenía esa alianza, estaba en unión con Dios. Entonces, estaba protegida por Dios. Claro, entonces, bueno, le permite su esposo interceder a favor de sus compatriotas. Y esta reina también es un símbolo de piedad, de dignidad y de humildad. Aquí vemos, creo yo, características efectivamente de una mujer empoderada, por Dios, animada también para luchar y por buscar esa justicia para su pueblo, y también sintió tuvo esa caridad hacia su pueblo. Gracias, Pati. Bueno, somos Patricia y Eduardo Sanabria, tus tanatólogos amigos y también mentores y coaches de pareja. No se vayan, hermanos, estamos hablando sobre cómo Dios ha empoderado a la mujer en la Biblia. Volvemos después de este brevísimo corte. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este subbloque Orienta tu vida. Somos Patricia y Eduardo Sanabria, tus tanatólogos amigos y también mentores y coaches de pareja. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, tenemos un programa muy especial. ¿De qué estamos hablando el día de hoy, Pati? Sí, el día de hoy estamos hablando Dios empoderando a la mujer en la Biblia. Y revisamos algunos solamente casos de las mujeres como Dios las empoderó y salieron valientes y sobre todo demostraban ese gran amor a Dios. Sí, en la parte anterior del programa estábamos hablando de las mujeres en el Antiguo Testamento. ¿Y ahora qué vamos a hablar? Sí, y ahora vamos a hablar de las mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento. En el programa pasado mencionamos a Débora, a Judith, a Ruth y a Esther. Invitábamos a los radioescuchas a que revisen esto en la Biblia, estas historias tan maravillosas de estas grandes mujeres. Entonces ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús vino a honrar y a restaurar a la mujer como tal. Fueron las mujeres las que acompañaron a Jesús, apoyaron y sirvieron en su ministerio. Ellas también permanecieron fieles hasta su crucifixión y su muerte. Gracias, Pati. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas de las mujeres que aparecen en el Nuevo Testamento que Dios empodera. Por ejemplo, tenemos a la mujer sirofenicia que aparece en Marcos 7 y también en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. ¿Quién es esta mujer sirofenicia? Bueno, pues relativamente sencillo. Esta mujer sirofenicia era una mujer que ella vivía en la parte del mar, porque si ustedes recuerdan, Cafarnaúm y donde andaba Jesús en Galilea, no da directo al mar, no da directo al Mediterráneo, pero Tiro y Sidón, que es donde vivían los fenicios, donde viene esa cultura tan importante de los fenicios en el Mediterráneo, sí daban al mar Mediterráneo. Esta mujer, entonces, no es, fíjate, Pati, ni siquiera una Galilea, ni siquiera era judía, era una mujer extranjera. Y por ello ella se acerca y le pide un milagro. Y Jesús le contesta fuerte, porque sabe que lo que le están oyendo, le dice: no es bueno tomar el pan de la mesa de los hijos y aventárselo
a los perritos. Y es una respuesta muy fuerte. Y la mujer sirofenicia con tanta fe le contesta, sí, pero los perritos pueden comer de lo que se cae de las migajas al piso de la mesa. Entonces Jesús se sorprende de la fe de ella, como diciendo, si en realidad Dios es tan grande, tiene para todos, le alcanza para todos, no nada más para los judíos. Y esto es verdad para nosotros, hermano, porque la verdad es que nosotros no somos judíos, somos de muchas nacionalidades, y la bondad y la gracia de Dios alcanza para todos, aunque no pertenezcamos al pueblo judío. Pero esta mujer es empoderada porque Jesús dice, a veces no encuentro una fe de este tamaño en el pueblo de Israel. Y le dice, que sea así como tú creíste, Pati. ¿Qué te dice a ti esta lectura tan hermosa? Sí, es una lectura maravillosa y creo que Jesús destaca, se toma el tiempo también al hablarle al principio, y sobre todo la respuesta que esta mujer con tanta sabiduría le da a Jesús, que lo sorprende, y ahí es donde Jesús la empodera con lo que él le responde. Sí, Jesús podría haberla ignorado, podría haber dicho, es extranjera, es mujer, ni siquiera es de nuestro pueblo, y yo vengo a las ovejas de Israel. De hecho, sí menciona eso Jesús. Entonces, qué importante cómo empodera a la mujer sirofenicia. También tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. En este caso, según el Evangelio de San Juan, Jesús está empezando su ministerio público. Todavía no era muy conocido por ahí. Y están precisamente en Samaria, en las afueras del pueblo. O como diría el padre de Solís, que en paz descanse, en Samaria. El que visitó ahí, sabe cómo se pronuncia ese nombre. Está la mujer sentada fuera del pozo y empieza aquella conversación tan interesante donde, si supieras quién soy yo, te daré agua que nunca se va a terminar. Y la mujer le dice, pues ¿a poco eres uno de los grandes profetas? Y él le dice, ve a llamar a tu marido. Y resulta que le dice la mujer, pues no tengo. Y le dice Jesús, sí, no tienes, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces la mujer se impresiona y en ese momento ella cree que es el Mesías. Pero Jesús, primero que nada, hay que saber que los judíos y los samaritanos no se hablaban, para empezar. O sea, no era que eran enemigos, era que no se hablaban, no tenían trato. Por eso la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú que eres judío me pides a mí agua si sabes que yo soy samaritana? Y entonces Jesús le dice, no importa que tú seas lo que seas, yo vengo para todos por igual. Y la mujer corre al pueblo y se trae a todos, y al final del día le dicen, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ya creemos porque nosotros lo vimos y lo hemos oído. Pero qué empoderamiento tan hermoso, Pati, el de esta mujer, que al decirle, el que tienes ahora no es tu marido, le está diciendo, está bien, mujer, haz las cosas de la manera correcta, haz las cosas bien, ¿sí? ¿Tú qué nos comentas, Pati, de este maravilloso pasaje? Sí, es un pasaje hermoso también de la mujer samaritana, cómo Jesús se detiene a hablar con ella, se toma su tiempo, la estaba esperando con paciencia. Ya sabía Jesús que iba a llegar esa mujer. Oye, lo hizo a propósito. Sí, claro, la estaba esperando porque sabía lo que esa mujer estaba pasando, lo que estaba sucediendo en su vida, y se toma el tiempo. Yo me imagino, he analizado este pasaje, Lalo, cómo la vería Jesús, con qué amor, que con unas pocas palabras logra empoderar a esa mujer, pero logra transmitirle ese gran amor hacia ella, y cómo ella experimenta en ese momento de alguna forma esa sanación que es a través de las palabras de Jesús, y se dio inmediatamente a la tarea de ir al pueblo a propagar la buena nueva que había conocido a Jesús. Entonces es un pasaje también maravilloso. Me encanta el de esta mujer samaritana también, ahí resaltar cómo lo identifica inmediatamente al hablar con él, al verlo, al escuchar sus palabras. Identifica inmediatamente quién es Jesús. Entonces, bueno, ahí está también ese pasaje de la mujer samaritana, que los invitamos, y sobre todo en este día antes del Día Internacional de la Mujer, a revisarlo, y no solamente porque estamos en este día, sino como conocimiento. Y es parte, creo yo, también de ese empoderamiento de la mujer,
Sí. La información, dicen, el conocimiento es poder. Y qué mejor conocimiento podemos tener de las escrituras, las sagradas escrituras, conocer cuáles son estas mujeres heroicas, cuáles son esas mujeres que podemos decir son mujeres del Antiguo Testamento, o estas mujeres vivieron hace muchísimos años. No, pero sus historias son actuales, se aplican a la vida de todas y cada una de las mujeres, a lo que vivimos nosotras como mujeres en nuestra vida o en nuestro día a día. Gracias, Pati. Bueno, pues este capítulo de la mujer samaritana y en el pozo está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos 4 al 42. Y lo importante de este empoderamiento, Pati, es que Jesús podría haber hecho esto también con hombres y escoge deliberadamente, lo hace intencionalmente, a mujeres para empoderarlas al tratarlas de igual a igual. Lo mismo pasa con la hija de Jairo, que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, en San Mateo, capítulo 9, y en San Lucas, capítulo 8. La hija de Jairo era el jefe de la sinagoga, era una persona relativamente importante en ese pueblo donde estaban, y le viene y le pide a Jesús: Señor, ven a salvar porque mi hija se está muriendo. Quiere decir que este hombre en la sinagoga ya había hecho todas las oraciones posibles a Dios y aparentemente Dios no le había contestado, y se ve un tanto relativamente forzado a pedirle a Jesús por su hijita. Y yo quisiera preguntar, Pati, ¿qué no haríamos nosotros por nuestra hijita, por nuestras hijitas, por nuestros hijos, para que los sane el Señor de cualquier cosa que tengan? Entonces Jesús va y le pide a Jesús que sane a su hija, y Jesús lo hace no sin antes pasar este capítulo que también empodera a otra mujer, porque son dos mujeres las empoderadas en este capítulo, la hija de Jairo y la otra mujer que tú nos vas a comentar, Pati. ¿De qué se trata esto? Esta mujer hemorroísa, también una historia maravillosa que la podemos encontrar en Mateo 9 y en Marcos también 5, y esta, como todos creo que sí lo conocemos, la historia de la mujer hemorroísa. Es una historia en la Biblia de esta mujer que estaba enferma y buscaba sanación. Es esa mujer que ella tenía 12 años con flujo de sangre, y la sangre, obviamente, y también ahorita en estos tiempos, es un símbolo de vida. Al estar ella sangrando por 12 años, estaba perdiendo su vida, literalmente. Entonces perdía su vida de una manera física, pero también de una manera espiritual y también de una forma social. Sí, y de una manera espiritual, porque cuando las mujeres estaban en ese tiempo que tenían el flujo de sangre, estaban consideradas espiritualmente impuras. Entonces una mujer con flujo de sangre no podía ni ir al templo, ni tampoco estar en reuniones sociales. Por lo tanto, este flujo de sangre, como dices tú, la estaba sacando de la vida, pero no nomás de la vida biológica, de la vida social, de la vida espiritual, y la estaba haciendo marginada, Pati. Y socialmente, como tú dices, en aquellos tiempos de la historia, cuando una mujer tenía flujo de sangre, se consideraba impura y no podía tocar a nadie. Es que esta era la cuestión. Una mujer impura no podía tocar a nadie. Entonces ella tuvo ese atrevimiento de tocar a Jesús. Y aparte también esta historia nos dice que ella había gastado mucho dinero. Se gastó, dice la Biblia, todo lo que tenía en los médicos, y no pudieron hacer nada por ella. Sin embargo, ella no pierde la fe. Podría ser, ¿verdad?, que digas, ay, como una mujer con 12 años de flujo de sangre gastó todo su dinero, estaba marginada socialmente, también en su salud muy debilitada, pudo haber perdido la fe. Sin embargo, no fue así. Esta mujer yo la admiro, como a todas y cada una de las pocas que vamos a nombrar ahorita, pero qué audacia de ella, qué atrevimiento al saber que era una mujer impura, que no podía tocar a las personas debido a su impureza que tenía ella por la enfermedad. Y ella se atreve, no solamente hace a un lado esa debilidad física, sino que se toma todo el tiempo para ir a buscar a Jesús en donde él estaba. Se abrió espacio en medio de la multitud de personas que estaban. Yo me imagino cómo caminó, cómo llegó. Si cuando vamos a algún lugar, a algún concierto, a algún lugar donde esté mucha gente esté congregada, y te haces espacio y vas así como en salud, que tenemos, gracias a Dios, con esfuerzo. En muchas ocasiones ella, con su debilidad, qué esfuerzo le requirió
para ir y llegar con Jesús, su fe. Creo yo que su fe fue la que le permitió llegar hasta donde estaba Jesús. Sí, Pati. Y luego fíjate, la manera en cómo Jesús la empodera es en que la sana de una manera indirecta. O sea, Jesús le permite que sane sin que se lo pida. Ella nomás piensa, si tan solo toco el borde de su manto voy a ser sana. Y ella se abre paso, como dices tú, tal vez a jalones, a empujones, entre un apretujamiento ahí, y le toca el borde del manto a Jesús, y automáticamente en ese momento, bueno, automáticamente, sino instantáneamente en ese momento ella es sanada. Y entonces Jesús dice, a ver, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos mismos dicen, ¿no ves que estamos en una multitud en este apretujamiento? ¿Cómo dices que quién me tocó? Y ahí toma a la mujer y le dice, a ver, platica tu historia de nuevo. Le da espacio, Pati, le da tiempo, le da su lugar a esta mujer de que explique qué fue lo que pasó para beneficio de todos nosotros. Claro, así es. Y efectivamente Jesús en ese momento es que la empodera a esta mujer hemorroísa, porque él sabía, claro, perfectamente sabía quién lo había tocado. Y todavía los discípulos yo los veo como muy ingenuos. ¿Cómo nos preguntas quién te tocó en medio de esta multitud? Sin embargo, Jesús lo que él quería hacer era precisamente regresarle esa dignidad a esa mujer, esa debilidad en su salud, restablecerle, sanarla en su salud, pero también sanarla y restablecerla socialmente, que estaba marginada. Y ahí es cuando le restablece a ella su dignidad, al detener todo, al hablar Jesús y decir quién me tocó, detuvo en ese momento a la multitud. Todos, creo yo, quedaron en silencio, me imagino yo así de esta forma, escuchando lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Y todavía dice él, ¿quién me tocó? Y la mujer todavía me la imagino yo también, pues con esa vida que ella había llevado por esos 2 años, con vergüenza, temerosa, se acerca hacia Jesús, y ahí es donde Jesús la empodera, dedicándole toda su atención, restableciéndole a ella su dignidad como mujer, escuchándola, y la escucha, Lalo, porque ella le cuenta lo que estaba pasando en su vida. Sí, así es, y este momento pues es muy emocionante porque todo el mundo estaba esperando ir a ver a la sanación de la hija de Jairo, y esto detiene la escena, vamos a decirlo así, y entonces... Y resulta que la escena se pone todavía más interesante, porque muchas veces saliendo de le dicen, vamos a sanarla, y uno le dice, no, ¿ya para qué? Si la hija de Jairo ya se murió. Y entonces Jesús les dice, no se preocupen, no está muerta, solo está dormida, queriendo decir, yo la voy a resucitar. Sí, es una manera muy hermosa de Jesús, y va y empodera a la siguiente mujer, que es una niñita, y diciendo, tan importante es esta niñita como el hijo de la viuda de Naín, que es la otra persona que Jesús resucita, como este joven que si Jesús así lo deja, pues la viuda se iba a quedar desamparada, Pati, como es el caso de Noemí con Ruth, que viene mucho a la comparación. Entonces Jesús sana a este joven, y así de la misma manera, sin hacer distinciones de género, él va y sana también a la hija de Jairo. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues aquí también, continuando con esta mujer hemorroísa, hay un verso muy bonito donde le dice, hija, tu fe te ha sanado. Uh-huh. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y Jesús aquí de una forma muy bella la llama hija. O sea que ella pasó de ser una mujer hemorroísa a ser hija digna de Dios. Y amén. Jesús le dice claramente, ten fe en mí y yo me encargo del resto. Yo creo que esas son palabras que a todas las mujeres, a todos los seres humanos, Dios nos dice, ten fe en mí y yo me encargo del resto. Abandónate a mí, así como esa mujer. Pero algo muy claro de recalcar, la mujer hemorroísa no se quedó en su casa, Lalo. Fue a buscar a Jesús. Movió su fe, fue la que la movió, creo yo, su esperanza y el saber que Jesús la podía sanar, y ella fue y buscó a Jesús hasta donde él se encontraba. Bueno, y luego tenemos el famosísimo capítulo o escena de la mujer adúltera, esta mujer que la toman en una posición muy precaria, Pati, que básicamente la sorprenden en una situación muy difícil, en unas circunstancias pecaminosas, y la llevan por todo Jerusalén, la van aventando y la quieren apedrear, volvemos a decirlo así,
con estas leyes israelitas, pues que eran injustas, porque a las mujeres las apedreaban y al hombre no le hacía nada. Entonces Jesús la empodera al decir que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea que necesitaríamos estar desde la santidad para poder juzgar a una persona que está en el pecado. Y como no estamos en la santidad, pues por lo tanto no podemos realmente ser objetivos con respecto a eso. Ok, entonces pues esta mujer adúltera, Jesús la empodera porque le da su tiempo, le da su lugar y no permite que la maten como era la costumbre de aquel entonces. ¿Qué otra persona vamos a mencionar, Pati? Sí, pues podríamos hablar de la Virgen María en un programa completo, pero sabemos que María era una joven virgen sencilla, de pensamientos puros y una mujer de gran fe en Dios. Por eso, pues el Señor la eligió para ser la madre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces sucedió que un día, como sabemos, un ángel se le apareció a María anunciándole que ella quedaría embarazada del Mesías prometido, con las siguientes palabras: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Esto lo encontramos en Lucas 1, capítulo del 26 al 28. Entonces en ese momento María se turbó, dice la escritura, porque era una mujer honesta, pero el ángel le comunicó: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le llamarás Jesús. Ella no rechazó esta misión, María, aún y cuando aquí dice que se turbó su corazón. Claro, el miedo, yo me imagino que ha de haber sentido en este momento, pero ella, a pesar de este miedo, en ese momento el ángel le dice: María, no tengas miedo. Y nosotras como mujeres podemos decir, y el ser humano en general, hombres también, cuántas veces a situaciones que se están viviendo complicadas o situaciones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, pueden causar temor. Y ya sabía, esto he reflexionado mucho yo, Lalo, sobre esto, como lo primero que le dice el ángel, ni siquiera María había expresado que tenía miedo, pero el ángel le dice: no temas. Entonces, pues ahí está también un gran ejemplo de cómo María no rechaza esta misión que le había sido dada y la aceptó con gran fe, con seguridad y ese aplomo ella como mujer, y ayudó y educó también a Jesús. Sí, pues ahí Dios está empoderando a la mujer al darle todo ese espacio y todo ese lugar físico, Pati, que está el Evangelio que habla tanto de la Virgen María, pues está básicamente dándole empoderamiento. ¿En qué otras circunstancias también pasa esto con la Virgen, Pati? Sí, por ejemplo, también cuando en las bodas de Caná vemos y recordamos el papel preponderante de María, donde ve esa necesidad en ese matrimonio, que este capítulo también a mí me encanta. En cuanto a los matrimonios, analizarlo, como ella se anticipa y ve la necesidad de eso, de ese matrimonio que considero yo, ellos ni cuenta se habían dado del problema que había con el vino, que ya se estaba acabando, que ya se había acabado, y ella interviene y le dice a su hijo Jesús de una forma muy amorosa, y aunque Jesús le dice, no es mi tiempo todavía, sí, y ella muy amorosamente le comenta a las personas: hagan lo que Él les diga, y no le deja otra alternativa a Jesús, y hace su primer milagro público en un matrimonio, en esas bodas de Caná. Sí, me encanta la palabra que usa Jesús, que le dice mujer. Mujer, o sea, la está empoderando como mujer, porque le podría haber dicho: ay, mamá, ya vamos a empezar con cosas. No, mujer, le da su lugar y ahí la empodera como parte de ese género. Sí, y pues María, qué cualidades, muchísimas cualidades podemos destacar en ella, pero también María como una mujer humilde, obediente, madre de Jesús, una mujer de fe, una mujer de oración, un gran ejemplo a seguir, nuestra Madre María. Sí, y también al final del Evangelio de San Juan, donde Jesús le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre, y madre, ahí tienes a tu hijo. También ahí le está dando, Pati, su lugar a la Virgen como mujer, la está empoderando, haciendo referencia a aquello que la Virgen se iba a quedar desamparada, pues ya que no tenía esposo ni otros hijos y hermanos de Jesús que la sostuvieran.
Y entonces se la deja al apóstol San Juan para que él la cuide. Y por eso la Biblia dice, y desde ese día el discípulo se la llevó a su casa. Entonces, qué hermoso que Dios, a través de Jesús en este momento, le da ese hermoso lugar a la Virgen para empoderar a todas las mujeres. Hermanos, esta es nuestra sección de Orienta tu Vida. Somos Patricia y Eduardo Sanabria, tus tanatólogos, amigos y también mentores y coaches de parejas. Estuvimos hablando sobre cómo Dios ha empoderado a la mujer en la Biblia. Queremos recordarles que nunca somos tan fuertes como cuando ser fuertes es la única opción que tenemos. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y en tu corazón.